Hola a todas y todos, ¿cómo están? Soy la profesora Pamela Rojas del programa transversal de Lenguaje y Comunicación de la sede Alameda y realizaré este taller de escritura creativa online. Este taller se realizará todos los sábados junto a 10 participantes, estudiantes, colaboradores y docentes. Sin embargo, el contenido teórico estará dispuesto para toda la comunidad UOC a través de la biblioteca para que todos puedan acceder de manera sincrónica. ¡Que lo disfruten! Ahora vamos a entrar de lleno en el tema de esta sesión, que es hacer algunas apreciaciones, algunas distinciones entre lo que es un relato, también entre lo que es el cuento popular y el cuento literario. Uno tiende a utilizar la palabra relato como sinónimo de cuento, pero también es importante entender que dentro de lo que es la teoría literaria, el relato corresponde a una enunciación oral o escrita, ¿cierto?, respecto a hechos que sucedieron o ya sea hechos reales o hechos ficticios, hechos imaginados, ¿no? Un relato puede ser una narración, una enunciación oral de tanto algo que pasó realmente como de algo que fue inventado, algo que fue creado a partir de la imaginación del escritor. Y teniendo esa idea en mente, un relato también, o sea, hay muchas narraciones, muchos tipos de narraciones que caen dentro de la categoría de relato, y son relatos también los cuentos populares y los cuentos literarios. Ahora, ¿por qué se hace esta distinción de cuento popular y cuento literario? Todo tiene un origen de ser desde los tiempos más remotos de la humanidad, ¿cierto? Y esa necesidad de ir explicando cosas, de ir contando historias, de ir armando, ¿cierto?, también la identidad de los pueblos. En primer lugar, nos vamos a referir a lo que es el cuento popular. El cuento popular es un relato de transmisión oral. Son todas esas historias que partieron narrándose de manera oral y se caracterizan, ¿cierto?, el cuento popular por el anonimato de su autor y también esta posible reiteración temática y argumental en diferentes versiones o culturas. También están vinculados a las tradiciones de los pueblos, ¿cierto?, tradiciones míticas y folclóricas. Y ejemplos de cuentos populares son los mitos, las leyendas, también los cuentos de hadas. Que hay diferentes versiones de las leyendas y diferentes versiones de los mitos, son creaciones también anónimas y en un momento todas estas, los mitos, las leyendas, las fábulas, los cuentos de hadas, en un momento se transmitieron todas de manera oral hasta que llegó ¿cierto?, una época en que se empezaron a fijar por escrito. Y una vez que se fijan por escrito los relatos, estos relatos que han sido transmitidos de manera oral, poco a poco empezaron a sufrir cambios, ¿cierto? A nivel de estructura, empezaron a hacerse variaciones de esas historias que se narraban, ¿cierto?, desde otras perspectivas. Se tomaban los mismos personajes, pero se iban haciendo reinterpretaciones de estos relatos y se iban nutriendo las historias. Eso es el cuento popular, a grandes rasgos también, porque hay toda una tradición literaria que es demasiado grande como para abordarlo en las sesiones que tenemos de taller, pero refiriéndonos brevemente, eso es el cuento popular, y se distingue del cuento literario, porque el cuento literario ya no tiene ese tema que viene de la tradición oral, ya no es una historia que se ha contado tantas veces hasta que se fijó en el papel, que se fijó a través de la escritura. El cuento literario tiene un propósito distinto, surge de la imaginación, ya no como parte de una tradición de la cultura de los pueblos, sino que viene por un afán, ¿cierto?, del propio escritor por contar algo, por narrar algún hecho, pero desde el punto de vista de la ficción. Y se caracteriza el cuento literario, según la escritora española Emilia Pardo Bazán, por la concentración de la trama, ¿sí?, por la rapidez, por la gradación del interés en la narración, exactitud y brevedad en la descripción, capacidad de despertar el interés del lector desde las primeras líneas y mantenerlo hasta el fin. ¿Qué quiere decir esto?
que un cuento literario se caracteriza ya no por tratar de contar, ¿cierto?, de explicar algunos fenómenos naturales, como ocurría con los mitos, no explicar o hablar acerca de personajes relevantes, como en las leyendas, ya no de aleccionar, como en las fábulas o en los cuentos de hadas, sino que el cuento literario tiene propósito de hablar acerca de un tema de manera breve, presentarlo a través de una narración con personajes, ¿cierto? Y mantener cautivo al lector desde el comienzo hasta el final. A diferencia de las novelas, que yo creo que acá todos hemos leído bastantes novelas, que las novelas incorporan muchos personajes y una cantidad de situaciones que van sucediendo y que les van sucediendo a los personajes, ¿cierto? Y llega un momento en el que de máxima tensión y luego el desenlace. En el cuento también encontramos estos vaivenes ciertos de tensión, pero todo más bien concentrado. Si en una novela nosotros podemos desarrollar un mundo completo y describirlo con todo el detalle posible e incorporar muchos y muy variados personajes, en el cuento literario lo que nosotros tenemos que hacer es concentrar, ¿cierto?, la atención, no tener demasiados personajes, porque son textos breves, y en una breve extensión, ¿cierto?, demasiados personajes, a lo mejor no hace que fluya bien la historia que queremos contar. Habla de rapidez porque justamente toda la trama, todo lo que queremos contar está condensado en esa breve extensión. Por lo tanto, sucede todo más bien rápido y hay brevedad en la descripción. En los cuentos literarios, lo que nosotros vamos a narrar, ya sea la descripción de los espacios, la descripción de los acontecimientos, de las acciones que realizan los personajes, también tienen que ser precisas, pero breves, que entreguen la información suficiente para que el lector se pueda situar dentro de nuestra historia, sin que la descripción de todo el entorno se vuelva necesariamente o absorba o consuma finalmente toda nuestra narración. ¿Bien? Ahora, características del cuento literario. A grandes rasgos, chicos, esto también haciendo una condensación muy grande de lo que es el cuento literario y sus características, y que nos sirven para el propósito mismo del taller, es que el cuento literario tiene que ser conclusivo. Como se trata de una narración que es breve, debe tener un final claro, y con final claro puede ser un final abierto, o sea que nosotros como lectores nos quedemos ahí con la duda de qué es lo que pasó o algunas cosas que no se resolvieron y que quedan a libre interpretación del lector, o un final cerrado, que quiere decir que es un final que lo dio el autor y no deja lugar a interpretaciones. Un cuento literario tiene que tener sentido en sí mismo, ¿bien? Es decir, una historia que inicia y termina en ese mismo relato. Un cuento literario no tiene que ser el primer capítulo de una novela. Eso es súper importante porque suele pasar que sobre todo cuando uno está acostumbrado a escribir de manera extensa, los cuentos suelen parecer, sobre todo cuando uno está acostumbrado a escribir en extenso, cuando uno se acostumbra a escribir novelas, nuestros cuentos parten pareciéndose a un primer capítulo de novela. Y no es la idea, el cuento tiene que suceder en un momento determinado, es una historia que le pasa a un personaje en un momento determinado. El cuento captura esa instancia, esa escena, ese momento, ¿ya? No hay más ni antes ni después de ese momento. Por eso tiene que ser conclusivo y tiene que tener sentido en sí mismo. O sea, toda la información que nosotros ponemos dentro de nuestro cuento tiene que tener sentido para poder construir, ¿ya?, aquello que nosotros queremos transmitirle al lector. Si nosotros ponemos demasiada información que después no ocupamos, es como el lector queda, ya, pero ¿por qué me hablaron de esto si no lo retomaron más adelante? ¿Por qué se dio tanto tiempo de describir tal vez una cortina si la cortina no tenía ninguna relevancia para el resto de la historia? Las cosas que nosotros incorporamos tienen que tener sentido para el relato, tienen que aportar de una u otra manera para la historia que estamos creando. Ahora,
también otra característica del cuento literario es que se busca una reacción por parte del lector. Nosotros cuando escribimos, y esto lo vamos a ver también en sesiones más adelante, uno tiene que preguntarse siempre ¿para qué estoy escribiendo esto? Es una pregunta súper difícil que uno a veces no siempre logra en el primer momento dar con la respuesta, pero es una pregunta crucial, el ¿para qué estoy escribiendo esto? Para entretener es una respuesta que se suele dar y está bien y es muy general, pero uno siempre tiene que pensar ¿qué es lo que quiero lograr con esta historia que estoy contando? ¿Qué es lo que quiero hacerle sentir al lector? Quiero que el lector reflexione acerca de un tema sin que en mi cuento sea una moraleja, eso, o una fábula, o que deje alguna enseñanza. No es necesario, no es la misión del cuento literario andar dejando enseñanzas o moralejas. No, para eso están las fábulas. Pero sí, nosotros podemos plantearle algún dilema al lector. Podemos tocar un tema y dejarlo ahí dando vuelta para que el lector, a través de esa historia que nosotros le contamos, reflexione acerca de eso. Encontramos narraciones, encontramos cuentos que hablan acerca del maltrato a la infancia. Podemos encontrar cuentos que hablan acerca de la explotación laboral, cuentos que hablan acerca del sentido de la vida. Todo, pero sin tener que darle una lección al lector, sino que a partir de las reflexiones que pueda hacer el personaje, a partir de la situación que vive el personaje que nosotros utilizamos en nuestro cuento, le genera algo al lector, alguna emoción, alguna reflexión. Nuestros cuentos pueden ser un llamado a pensar. Y la idea siempre es dejar la posibilidad al lector de que encuentre ese llamado por sí mismo y no que sea tampoco algo evidente que nosotros le digamos, mira lector, tú piensas sobre esto. No, que sea algo que el lector sea capaz de deducir. Y también una siguiente característica del cuento literario es que equilibra momentos de tensión y distensión justamente con la intención de generar un final que permita concluir por completo la narración. O sea, la gracia de los cuentos es que el final nos deje como ¿ya? Yo lo hago con esta onomatopeya porque un buen cuento, un cuento que de verdad está bien pensado y que ha hecho un buen trabajo en cuanto a buscar una reacción por parte del lector, es aquel cuento que va combinando diferentes momentos de la historia en la que hay tensión, ¿cierto? Y mantiene cautivo al lector. O sea que cuando el cuento termina, uno dice, sí. Uno dice, sí, me gustó este cuento, el final es preciso para lo que estaba contando. Todo esto se va enlazando para finalizar la idea del cuento literario, que es algo que vamos a seguir trabajando en las próximas sesiones, es en la estructura que debe tener un cuento. Un cuento no solamente entrega, no solamente va de contar cualquier cosa, sino que tiene una estructura para mantener cautivo al lector y para que esto finalmente cumpla, ¿cierto?, con lo que es un cuento literario. Debe haber una situación inicial en la que se presentan, ¿cierto?, los personajes, en donde aparecen los personajes, nos empezamos a hacer una idea de dónde está ocurriendo esta historia, y luego de esta situación inicial en la que parte el personaje, llega un momento en el que al personaje le pasa algo, ¿no?, o sucede algo en el entorno del personaje que cambia esa situación inicial. ¿Sí? Cualquiera que sea, ya sea que estaba durmiendo, algo hizo que despertara, ya sea que se estaba tomando un café, algo hizo que dejara de tomar el café, o que estaba tal vez trabajando tranquilamente y de pronto algo ocurrió que ese estado de situación inicial cambia. Se le suele llamar problema-conflicto, no necesariamente tiene que ser efectivamente un problema o un conflicto entre los personajes, ¿ya?, sino que se le llama así porque es un momento de tensión, ¿cierto?, en el que se cambia ese estado inicial del personaje y de la narración
y que nos muestra prácticamente por dónde va a ir el relato. Una vez que se ha presentado ese cambio en la situación inicial, se ha dado el conflicto, comienza, ¿cierto? Empezamos a desarrollar por ahí la historia, qué es lo que le va sucediendo al personaje a partir de ese cambio en su situación inicial, ¿cierto? Qué es lo que va viviendo hasta un punto de máxima tensión, que es el clímax, y el desenlace, como les decía, se da luego de, tiene que ser coherente con todo lo que ha pasado, ¿cierto? Después de este estado inicial en el que se encontraba el personaje, que sucede algo que cambia ese estado y que lo lleva por determinados caminos hasta generar un momento de máxima tensión, ¿sí? Y luego eso se resuelve, ya sea que descubre aquello que le llamó la atención, aquello que parecía que estaba, que parecía misterioso y que lo resuelve, o aquel problema que se le generó y por fin logra solucionarlo, ¿sí? Luego de esa máxima tensión viene el desenlace, que puede ser, como les decía, abierto o cerrado. Un final abierto permite, no quiere decir que se acaba la historia de golpe y no hay nada más, sino que uno igual finaliza el cuento, pero al decir que es abierto, da la posibilidad al lector de interpretar qué fue lo que ocurrió al final. Y de esa manera es el lector el que llena esos cabos sueltos, el que conecta las ideas en el relato. Y hay otros desenlaces que son cerrados, que a uno le queda claro cómo termina el relato y que es ese el fin de la historia. Y uno ya no hace más especulaciones respecto a lo que podría haber sido o qué es lo que quiso decir el autor o por qué el autor terminó de esa manera el relato y qué intenciones tuvo al terminarlo así. No, el cuento finaliza y finaliza de esa manera. ¿Quieres jugar al cadáver exquisito? Se trata de una composición colectiva en la que una persona escribe un texto y lo pasa a otra, permitiéndole ver las últimas palabras de lo que escribió. Te invito a ingresar al siguiente enlace, https://cadáverexquisito.online/ y crear una sala. Invita a tus amigas, amigos y o familiares y elaboren una historia en conjunto. ¡Que se diviertan! Nos vemos en la próxima sesión.